Lo primero que quiero agradecerles, no sé cómo vinieron aquí, se los forzaron, les dijeron tienen que estar aquí, pero la cosa es que lo bueno es que están aquí. Okay, so I was born in San Francisco, California. Yo nací en San Francisco. My mom was a heroin addict. Mi mamá era una adicta a la heroína. When I was about 2, she went to prison. Cuando tenía 2 años la metieron a prisión. Our life was chaotic. Así que nuestra vida fue muy caótica. Yeah, Bueno, me gustamos. there was 4 kids in our family. I was the 3rd youngest. Éramos 4 en la familia, yo era el tercero. Yes, and my mom, she went to prison. She came home. She started doing the same stuff. She went right back to prison. Entonces, entró a prisión, salió de prisión y salió de prisión, volvió a usar heroína y regresó a la cárcel. Yeah, I was lucky because my grandparents, her parents, luckily they were there for us and they took us 4 kids in and tried to provide some stability for our life. Nosotros, nuestros abuelos fueron los que tomaron las riendas de la familia, nosotros los 4 hermanos y fueron los que nos ayudaron a crecer. Yeah, so life was okay for a few years, and when I was about 7, my mom came home from prison. Entonces, dice, durante ese tiempo mi mamá volvió a salir de prisión cuando yo tenía 7 años. Yeah, and she did good. This time she was going to get it right. Entonces, esta vez salió y salió un poco mejor, no se empezó a drogar al principio. Yeah, so we had some good years. Life got stable. My mom got back on her feet, went back to college in pursuit of a good job. Mi mamá salió y hizo las cosas bien durante unos años, regresó a la escuela, terminó la escuela y tuvo una estabilidad. And when I was 10, she tragically died in a car accident. She was 5 years sober though. Sí, a los 10 años mi mamá murió en un accidente, murió sobria, no estaba en drogas en ese tiempo. Yeah, so I had about 3 good years with my mom. Life was pretty good, and then she died in the car accident, and that was obviously devastating for our family. Para nosotros, 3 años de sobriedad de ella la disfrutamos mucho. Desgraciadamente el accidente vino y pues destruyó nuestras esperanzas de seguir adelante con ella. So for us kids, you know, life was chaotic. I was a pretty rebellious kid at that time. After my mom died, I was just a rebel. I was out of hand. Durante ese tiempo, después de que mi madre murió, me convertí en un niño rebelde porque estaba enojado por lo que le había sucedido. And my grandparents, they obviously that's hard to bury your daughter, but I saw something beautiful. My grandmother, she leaned hard into her Catholic faith, constantly praying the rosary. Entonces mi abuela realmente cuando falleció, mi madre cambió, ¿no? Y empezó a tomar una dirección de fe, ¿no? Y empezó a ir a la iglesia. And so me, as a rebellious young man, watching my grandmother and her devout faith, a seed was planted. Entonces, yo en ese tiempo, yo era un muchacho rebelde y veía como mi abuela se acercó a Dios, ¿no? Y trataba de mitigar su dolor de la muerte de su hija. So I went through the teenage years. I was a rebel. Entonces, durante los tiempos de mi juventud, era muy rebelde yo. And about the teenage years, you know, like a lot of teenagers, I was introduced to drugs and alcohol. De los 14 y 16 años empecé a usar alcohol y drogas. And it slowly chipped away at those good morals that my grandmother had imprinted on me. Entonces, todo lo bueno que mi abuela había hecho se fue porque empecé a utilizar drogas. Yeah, first you take a drink, and then you take a smoke, sniff, Una and then tomada de eventually- cerveza, una fumada de marihuana y de ahí empiezas. So I struggled along through my 20s. I had a job, but I wasn't trying very hard in life. I definitely, my Catholic faith, I put it on the shelf. Entonces, mi fe que en aquel tiempo tenía, pues se fue al hoyo porque no tenía esas bases porque la droga era lo primero que no buscaba la fe.
So I bopped along like that through my 20s, and in my 30s, I was introduced to hard drugs, heroin, just like my mother. En los 30 caí también en la heroína y fue que mi madre. I tried to avoid it, but in my 30s, I ran into that demon, and I gave in. Ese tiempo siempre traté de no llegar a ese tipo de droga fuerte, ¿no? Como la heroína, pero desgraciadamente ese demonio entró en mi vida. And heroin, it brought me to my knees. It was my master. La heroína era mi Dios. So that time was just crazy. I was a criminal, in and out of incarceration, hospitalization. En ese tiempo me la pasaba entre la cárcel y los hospitales. The lifestyle was taking a toll. I had infections on all my arms, En ese tiempo both me legs. infecté por las My body was, inyecciones, ¿no? Que usaba en los brazos y las piernas. yeah, my body was riddled with infection. I most likely had HIV, Hep C, and I just didn't care. Tenía todas las enfermedades que había, HIV, Pepsi, y pues estaba hecho un desastre en mi vida. So what happened during this time is I started going into jails. Luckily, I avoided a lengthy prison sentence by the grace of God. Por la gracia de Dios, dice, entraba y salía de las cárceles, pero no por mucho tiempo, pero se alejó, dice que Dios fue el que nos salvó de. Amen. A beautiful thing was happening though. When I would go into jail or the hospital, I would have these periods of sobriety, and my mind would clear up. Dice que en los tiempos que entraba a la cárcel y a los hospitales, dice, mi mente se limpiaba porque pues no consumía droga, entonces me sentía sobrio, me sentía mejor y pensaba mejor. Yeah, so in jail, you know, I could attend Bible studies, and I started to think about my grandmother. En los tiempos de sobriedad en la cárcel llegaba gente como nosotros el día de hoy que venía y compartía la palabra de Jesús. And somehow, during that time, I was so lucky. That's what I thought at the time, but my heart started to change. Entonces, debido a ese tiempo que empezaron a compartir de Jesús en mi vida, mi corazón empezó a cambiar y empecé a cambiar para bien. So I'm laying in the hospital, and there was a church in the neighborhood. Entonces, allí en el hospital donde estaba yo, había una iglesia cerca de ese hospital. And people from the church, they came there to pray. And they came to my room. They said, can we come in and pray for you? I said, why not? Y la gente de la iglesia vino, había mi cuarto al hospital y me dijeron, queremos orar por ti. So I'm in a room with complete strangers about to pray. And my surgeon comes in and says, pardon me, can I interrupt for a minute? Go ahead. Dice, vino ese momento y la gente de la iglesia estaba orando por mí y entró el cirujano y le dijo, espera un momento, tengo algo que decir. So the surgeon introduces himself and he says, tomorrow morning at 9, I'll see you in pre-operation. I'm going to do an amputation below your knee. I said, wait, what? Amputation? Mañana en la mañana, a las 9 de la mañana voy a venir y te voy a tener que cortar la pierna, le dijo el cirujano. The doctor says, yes, I have to cut your leg below the knee to save your life. Dice, tengo que cortarte la pierna para poder salvar tu vida. If I don't, the infection, it'll kill you. So I'm taking your leg to save your life. Entonces, te voy a tener que cortar la pierna para poder salvar tu vida por la infección que tenía. So anyway, so I accepted that. The group that was there to pray with me, they were kind of like, oh man. Entonces, fue algo traumático para mí y el grupo de la gente que estaba orando por mí, pues también dijo, tenemos que orar por ti. So we prayed. I accepted the fact that I was going to lose my leg. And in the morning, I went off to surgery to get my leg cut off. Entonces, en la mañana acepté esa situación de que tenía que cortarme la pierna y me prepararon para entrar a cirugía. So I go through surgery, I wake up,
and I'm very groggy from the medication. Me levanto y después de la cirugía y pues me sentía muy aturdido. I'm in a hospital bed, and my leg is just big bandages. Pues la pierna está muy inflamada. Yeah, and at this time I think my leg has been chopped off, but the nurse Y él comes pensaba, in, él pensaba que pues, habían cortado la pierna. she leans in and she says, "The doctor saved your leg." I said, "What? What? Entonces You dice, still have your leg?" la enfermera le dice, el doctor te salvó la pierna. Amen. Yeah. Even after the very same day I went out to do drugs and do alcohol, I was a criminal, God never left my side. Dice, aunque yo me porté mal, yo hice toda clase de errores, me drogué, me cometí crímenes contra la sociedad. Dios nunca me dejó. Jesus, he was trying to get my attention. He was screaming at me, and I wasn't listening. Jesús estaba hablándome, estaba gritándome, ven, ven, y no entendía. So I walked out of that hospital. I had my leg, and I went right back out to the streets, and I did the thing that I knew what to do. Entonces, ¿qué pasó cuando salí del hospital? Salgo y vuelvo otra vez a drogarme. God never left my side. Pero Dios nunca dejó. I ended up back in the hospital. This Regresé time al they Señor, are. ahora con el brazo, Same thing. lo mismo. Infection. We got to amputate Marlon. The doctor just kind of shook his head. He was the same guy. Infección, el mismo doctor me tocó que me iba a cortar el brazo también. Long story short, went back out to the streets after my arm was saved. It's two miracles. God was screaming out for me. Dios me salvó la pierna, me salvó el brazo, tenía trampa. Then I ended up back in the hospital the third time. Now, my right leg. Regreso al hospital, pero ahora con la pierna derecha. Una Yeah, they're tercera right. vez. By this time, I was starting to have a change of heart. Pues ya para ese tiempo ya empezaba a entender y a cambiar mi corazón. Ya. During these years, I had a girlfriend on the streets. We were together 20 years, and she stayed by my side that whole time. And after the 3 miracles that God had done with His grace, Entonces durante 20 años tenía una novia y esa novia le tocó el proceso ese de ahora sí que Dios nos salvó de las 3 amputaciones. my girlfriend was very sick, and she ended up in the hospital. They told her she needs to start dialysis immediately, or she would die. Y mi novia se enfermó a final de esos 20 años y empezaron a dar diálisis en el hospital y pues le dijeron que se iba a morir. And again, God swoops in, and by the grace of God, we were housed after about 15 years on the street as drug addicts. Entonces después de estuvimos literalmente 15 años en las calles drogándonos y Dios nos dio una oportunidad, salió del hospital y los metieron a un hogar de rehabilitación así como aquí. So we adjusted to life in the apartment, things like a toilet, running water. We were very happy, but we continued to use for about 2 years. Entonces estábamos ese lugar era como departamentos y desgraciadamente seguimos drogándonos por otros 2 años. Yeah, during that time, my wife's health it went downhill, Entonces la salud de ella empeoró. and it was clear we were both just staying numb at that point. We loved each other, but we were facing a lot. Entonces estábamos en un gran problema nosotros porque pues, éramos unos drogadictos que no cambiamos. So one day we got some bad news about her heart. Un día fuimos al doctor y el doctor dijo, ¿sabes qué? Traes problemas para el corazón, le dijo a su esposa. So I said to her, her name was Marla, and Marlon. Ella se llamaba Marta y él se llamaba Marlon. I said to her, we have an apartment. Why not give ourselves a chance at sobriety? If you don't want to, I understand. I'm with you 100%. But if you want to get clean, I'm with you 100% in that direction too. Él le dijo, ¿sabes qué? Tenemos 2 años viviendo aquí dice, y
yo la verdad, yo quiero cambiar, le dijo él a ella. ¿Y qué te parece si dejamos las drogas, no? Para poder estar sobrios. And so a beautiful thing happened. Me and my wife, we got clean, and our life started to get better. Entonces hicimos lo que dijimos y nuestra vida empezó a cambiar, empezó a mejorar. And God was still, he was still a part of my life, but he was in the background. He was still hanging back after he had done all these miracles for me, took me off the streets, saved my limbs. Entonces Dios durante todo este tiempo siempre estuvo conmigo y mejoró mi vida y nunca se olvidó de mí. But a beautiful thing. In sobriety, me and my wife, we got to talk with a clear mind like we had never had conversations before. And I realized her, just like me, she lived with her grandparents too. Her grandfather was a Christian, and he too had planted a seed in her heart. Entonces dijo algo que yo no sabía durante ese tiempo de soledad, porque ya no estaba libre durante ese tiempo. Amen. Él empezó a saber más de la familia de ella, y la familia de ella, su abuelo también era cristiano y le había plantado la semilla de Jesús en el corazón de ella. Amen. So during that time, our life was getting better, a little stability. We saved up a little money. I went back to work, and we said, let's find a church. We were feeling like, let's do that. Let's take that next step. Entonces, una de las cosas es que nosotros creemos en Jesús y queremos tener una estabilidad, estamos sobrios y buscar una iglesia cerca de donde vivían. So we found a church. We kind of shopped around. We found a church, and that's how I ended up at River City. And I was invited to a men's conference. Entonces lo invitaron a River City, a la iglesia de donde es el grupo de varones. Y pues fue y le gustó. Y lo invitaron a una convención de varones, de hecho. Yeah, so me, in my Catholic faith, I had never cracked the Bible before. Entonces, yo como católico, cuando me enseñaron de chico, pues en la iglesia católica no te enseñan a leer la Biblia. So I went to River City, and there's this guy there. He's some kind of Bible scholar, Pastor Jesse. Entonces había un pastor, el pastor Jesse, que es el pastor mayor ahí en la iglesia, y el pastor le dijo pues hay que leer la escritura. And all of a sudden, I'm hearing the Bible that I'd never heard before. I was a Catholic, but I had shelved it, and he made the Bible come alive. I was hooked. Entonces, con ese estudio que el pastor nos dio, ahí me enganché en la Biblia, me enganché en Jesús. And so during this time, I look back in my life, and I see all the grace that God had shed on me. Even though I was this rebellious drug addict, he didn't care. He still loved on me. Saved my life 3, 4, 5 times, numerous times. Durante ese tiempo entendí que yo le importaba a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre estuvo conmigo. Dios me salvó mis 2 piernas, me salvó el brazo, me salvó de morir, me salvó de no entrar en una sobredosis cuando usaba droga. So I was at River City, and I was really hooked to the Bible, but I was lucky enough, I met a guy there. He's a senior member of the church, and he told me, you seem interested in this stuff. Entonces ahí conocí a un varón ahí ya un poco más grande de experiencia y él empezó a enseñarme más de la Biblia. Yeah, so my friend Palmer, we'd get together on Wednesday mornings, and he saw that I was interested, and so he would, we would do like a little Bible study on Wednesday mornings. Esta persona, Paulo, él empezó a darle clases de estudio bíblico los miércoles por la mañana. I was kind of asking him, like, what's the next step? I really like this church. I think I want to make this my home church. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Quiero quedarme en esta iglesia y quiero ser parte de ella. Entonces dime qué es el próximo paso a seguir. He said, Marlon, it's so easy. Es tan fácil, mami. And I thought, I don't know, I'm this rebellious knucklehead, and I was relieved to hear that it was easy. He said, you just accept Jesus into your heart. Es muy fácil, solo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. I said I could do that. Y yo puedo hacer eso. So I did that, and Entonces hice eso. my life has been amazing. Let's see, my wife eventually, she did pass. Entonces, durante todo ese tiempo, pues
También me quedé en la iglesia, desgraciadamente mi esposa falleció debido a las enfermedades que tenía. All my friends and family, they thought he's going to end up back on the streets on heroin. Pensaron todo el mundo que iba a regresar a las drogas cuando falleció ella. But I had invited God into my heart. Pero yo ya había invitado a Jesús a mi And corazón. that guy that had been working in the background was now right here. Entonces el hombre que yo escuchaba cuando yo estaba chico ya no estaba afuera, estaba en mi corazón. That's available to you guys as well. I don't know where you guys are with your faith. Esta mañana también, así como lo estuvo conmigo. And so I'll be 6 years sober in April. Voy a cumplir 6 años sobrio sin usar droga. Amen. When I wake up, Hallelujah. Amen. that's the L for the devil. Cada día que me levanto es una victoria en el nombre de Jesús. It's available to all you guys if you want it. Para cada uno de ustedes también, si lo quieren. Just accept Jesus as your Lord and Savior. That's all it takes. The beauty is he loves each and every one of you with all his heart, like a love you could never understand. La belleza de esto es que Él te ama. Doesn't matter whether you accept him or not. Amen. Thank you.